Y ahora tenemos que hablar estrictamente de las cuestiones que hacen a la actualidad económica. Y por eso lo hemos convocado a Marcelo Capello, quien es el presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, para que hablemos de algunas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, que es tan importante en este país y que, sin embargo, no tiene un rumbo fijo. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, esta cuestión que planteamos está dada por una situación de alarma que se ha prendido con motivo de la difusión de los últimos índices de inflación y con una resistencia a la baja que está haciendo presumir que el país puede llegar a encaminarse hacia un callejón del cual puede ser muy difícil salir. ¿Cómo lo ves? Bueno, el ministro Guzmán había logrado generar cierta tranquilidad en el dólar. También había una expectativa de que este año la producción iba a crecer, el PBI, la producción, el Producto Bruto Interno. En el presupuesto se esperaba 5,5% de suba, que en gran medida es lo que se llama arrastre estadístico, pero ya se estaba empezando a hablar de 7,5%. Y han cambiado varias cosas, como bien decía. Bueno, primero que la inflación no está bajando, sino que el último dato es el mayor de todos, 4,8% en marzo. La producción, el PIB mensual, el estimador mensual de actividad económica que se llama, la sigla sería EMAE, en febrero dio negativo, después de 9 meses seguidos de recuperación. Después de la gran caída del segundo trimestre del año pasado, todos los meses había una mejora respecto al anterior, pero por supuesto, porque habíamos caído mucho. Bueno, en febrero dio negativo, y es probable que abril, marzo a lo mejor no, pero abril de nuevo de negativo. Cayeron las ventas minoristas, eso se nota en la calle. Sí, seguro. De que como los salarios son todavía los del año pasado en una gran parte de los sectores y los precios subieron mucho, entonces no se vende. Eso puede ser que tenga alguna mejoría o que ya la situación sea un poco menos negativa a partir de mayo, donde ya muchos sectores van a tener salarios nuevos. La inflación ya dijimos que dio muy alta y también el dólar, se despertó el dólar blue, varios días seguidos de suba. Había llegado casi a 200 pesos, después bajó hasta 140 y ahora está ya más cerca de 160. El dólar blue, que creo que tiene que ver con lo anterior. Entonces en los mercados, ¿qué se ve? Que ese programa del gobierno, del ministro, que venía yéndole más o menos bien en algunas cosas, que es llegar a las elecciones sin mucho ruido, con acuerdo de precios, con el dólar oficial pisado entre marzo y octubre o noviembre, que se va a votar ahora. Parece que ese plan de llegar a la elección empieza a hacer agua por algunos flancos, y cuando el dólar empieza a moverse, por supuesto, eso genera más incertidumbre. De todas maneras, el dólar oficial, ese que está en cerca de 100 pesos, lo tienen controlado y tienen muchos dólares que van entrando del campo. Este año el campo va a generar 8.000 millones de dólares más que el año pasado. Claro. Esa es una cifra muy grande. Eso se está notando ya. Entonces el dólar oficial probablemente siga aumentando relativamente poco hasta noviembre, pero precisamente en los mercados la lectura es, ¿y después de noviembre qué? Y se empiezan a anticipar. Y acá juega también la segunda ola de la pandemia. Algo que ya, eso que decir, se empiezan a anticipar, algo que ya ha ocurrido cíclicamente en este país. Además que con la segunda ola de la pandemia hay más restricciones, pueden anunciar más restricciones, eso hace decaer un poco la actividad económica, esa reactivación que se veía venir, quizás no sea tanto así, y además el Estado tiene que gastar más, porque si hay restricciones se empiezan a pagar planes sociales. Claro. Ya se anunciaron algunos de ellos, 15.000 pesos para la UH, también para los monotributos de las categorías más bajas. Entonces los mercados, ¿cómo se piensa? Bueno, a ver, ya la producción no va a crecer tanto como esperábamos. Por la pandemia y la segunda ola es probable que tenga que gastar el Estado más de lo que se esperaba y por ende deban emitir más. También hay otro tema ahí, es que ya le está costando más financiarse al gobierno en pesos. Exacto. En dólares nadie le presta, pero en pesos le estaban prestando y mucho. Se empezó a ver como que ya no le prestan tanto. Y otro dato que, digamos, que está en los analistas, pero no tanto en la gente, que es, están acumulando muchas LELIQs de nuevo. ¿Te acordás que decía que iban a usar las LELIQ para pagarle a los jubilados? Bueno, las LELIQ este año al ritmo que venían iban a volver al nivel peor de Sturzenegger, previo a la caída del 2018. O sea que
se está generando de nuevo una bola ahí de nieve de la LELIQ. Yo me acuerdo que cuando recién comenzaron a ver las LELIQ y decían, ¿cómo? De golpe colocaron 100.000 millones de pesos en LELIQ y esto, y a la semana siguiente otros 40.000 millones, y se hace una bola. Y sobre todo con un nivel de intereses realmente altísimo, ese es el tema. En Argentina sabemos que ese tipo de acumulación de algún stock de algo, o emitís mucho dinero, o acumulás mucho deuda en el Banco Central, que genera intereses todos los meses, o en su momento, cuando los bancos les prestaban directamente al Estado, que terminó en el Plan Bonex, claro, de los años 1990, generalmente cuando se va generando como una bola de nieve de acumulación de algún activo financiero, que lo vas pateando, en algún momento eso no funciona más y hay que hacerse cargo. Y eso me parece que puede pasar con las LELIQ. Los mercados van leyendo eso y dijeron, está bien, el gobierno esperaba que esté tranquilo al menos hasta las elecciones, pero parece que se está complicando y se sale a comprar dólares, se le presta menos al gobierno, le cuesta más financiarse, entonces hay que seguir con cuidado ahora las noticias. Sí, seguro. Además, hay opinión de algunos analistas, como es el caso tuyo, que dicen, inclusive, hay problemas actuales sumados a los que puede traer la pandemia que no se arreglan con plata, ni siquiera con plata. Y eso hace que el panorama que se vislumbre en el país sumamente complicado, porque hay una posibilidad determinada, el Estado tiene una capacidad determinada de abrir el bolsillo, pero llega un momento en que eso no se puede llevar más adelante, porque si no, ya habrían aflojado en el caso de lo que está pasando en el sur, en Neuquén. Lo que pasa es que si llegan a abrir el grifo allí, ese grifo se va a convertir en un chorro de este tamaño que se va a derramar por todo el país. Y empezando por la provincia de Neuquén, pero después llegando a todo el país, ¿no? Se va a derramar ese reclamo generalizado. Sí, vos te referías a la situación social. Exacto, a la situación social. En general, digamos. Sí. Realmente, quizás cuando el gobierno del peronismo controla mejor a las masas, ¿no? Pero lo que ocurrió el año pasado, que en buena medida tiene que ver con la pandemia, y no hubo grandes conflictos, el peronismo suele lograr controlar mejor ese tipo de cosas. Pero el nivel de pobreza, de atraso salarial y otros es muy alto. Entonces hay que estar también atentos a eso, de cómo evoluciona esa situación. Claro, porque hay que tener en cuenta que esta gente, es decir, a lo que yo digo, el contagio, porque son autoconvocados. Y cuando son autoconvocados, pasa con la rebelión amarilla en París, que no hay con quién dialogar, porque no tienen un líder concreto. Hay una especie de asamblea permanente, mezcla de estudiantina mezclado con trotskismo. Entonces eso es un costo explosivo. Es dificilísimo negociar allí. Y bueno, esos suelen ser los piqueteros, pero los piqueteros ahora están aliados, la mayor parte de los grupos están aliados al gobierno, salvo algunos pocos, claro, que están generando algunos disturbios, pero la gran mayoría todavía sigue aliada al gobierno. Hay muchos planes sociales, hay que tener en cuenta que en Argentina hay cerca de 4 millones de empleos públicos, cerca de 7 millones de jubilados, de los cuales más de la mitad es por moratoria, y hay 18 millones de personas que cobran algún tipo de plan social. O sea que hay mucha gente que cobra del Estado, no son montos grandes, por ejemplo los planes sociales son montos relativamente pequeños, pero eso ha ayudado a que no explote la situación social. No, en otra situación hubiese habido mucho más inconvenientes. Sí, porque lo que pasa es que hay bidones de combustible por todos lados, ¿viste? Esa es la preocupación seria que yo tengo, ojalá que me equivoque. Gracias, Marcelo. Gracias.